estén bien. El video de hoy trata sobre la superchería de la contraofensiva ucraniana. El presidente Zelensky y sus padrinos de la OTAN iniciaron una contraofensiva. Eligieron un lugar donde había pocas tropas rusas, porque Moscú no tenía intención de ocuparlo. Y ahora se desgañitan celebrando una victoria, sin enemigos ni batalla. Hoy hacemos un análisis a otra operación de propaganda que solo puede convencer a aquellos a quienes quieran ser convencidos, o sea, a los medios y público occidental. Kiev anunció con bombo y platillo el inicio de una contraofensiva en la región de Kharkov, o sea, frente al Donbass. Las fuerzas respaldadas por la OTAN lograron liberar una porción de terreno de aproximadamente 70 kilómetros de largo por 30 de ancho. Inmediatamente el presidente Zelensky viajó a esa franja de territorio ocupado, concretamente a la ciudad de Izium, y anunció ahí la cercana victoria de Kiev sobre el invasor ruso. Mientras tanto, la prensa occidental habla sin descanso de la derrota rusa y se interroga sobre un eventual complot que derrocaría en Rusia al vencido presidente Vladimir Putin. Hasta ahí la historia contada por los cuentistas de la OTAN. La realidad es bastante diferente. Las fuerzas de Kiev dirigidas desde Occidente nunca penetraron en la República Popular de Lugansk, tampoco en la República Popular de Donetsk. Solo se limitaron a recuperar territorios que el ejército ruso había conquistado, pero que nunca ocupó. Desde el inicio de la operación militar rusa, el presidente Putin anunció que el objetivo de Rusia era defender las dos repúblicas populares del Donbass, que no anexionaría Ucrania y que solo se planteaba desnazificar el país, o sea, librarlo de los nacionalistas integristas. Posteriormente también anunció que se planteaba anexar el sur del país para castigar a Kiev por haber provocado el conflicto. Cabe mencionar que fue precisamente en la ciudad de Izium donde la presidencia ucraniana denunció presuntos crímenes rusos, luego del descubrimiento de una fosa común en la misma ciudad, recuperada por Kiev. La mayoría de los países occidentales han emitido protestas y como presidente en turno del Consejo de la Unión Europea, Chequia exige la creación de un tribunal penal internacional. Parece que los viejos trucos siguen funcionando. En 1989, durante el derrocamiento de Nicolás Ceausescu, en Rumanía, Occidente se escandalizó ante el descubrimiento en Timișoara de una fosa común con cuerpos de víctimas del régimen. Pero luego resultó que se trataba en realidad de cadáveres que habían sido sacados de una morgue para montar una operación de propaganda, tendiente a demonizar al régimen derrocado. Esta vez se trata de un cementerio de campaña donde el ejército ruso fue enterrando uno a uno 440 cadáveres de soldados ucranianos cuyos cuerpos habían sido abandonados por sus compañeros en el campo de batalla. Lo que debería preguntarse los medios de Occidente es por qué ciertas unidades ucranianas no recogen los cuerpos de sus propios soldados. Como seguidores de la mística del filósofo ucraniano Dmitry Dostov, nacido en 1883 y muerto en 1973, los nacionalistas integristas ucranianos se consideran descendientes de los varegos, una tribu vikinga de Suecia, y estiman
que están participando en la primera batalla del bien contra el mal. Según su ideología, las valquirias van a bajar al campo de batalla para recoger los cuerpos de los mejores guerreros caídos e incorporarlos al ejército del crepúsculo que librará la batalla final contra los rusos. En otras palabras, los nacionalistas integristas ucranianos, para ellos abandonar los cuerpos en el campo de batalla es dejarlos a disposición de las valquirias, que van a llevarlos al Valhalla, o sea, al paraíso de las culturas nórdicas. Y las valquirias para esto son una especie de diosas, ¿verdad? Entonces los dejan en el campo de batalla para que lleguen las valquirias y se los lleven, ¿verdad? Al Valhalla, o sea, al paraíso, donde esperarán el momento de la participación, perdón, en la batalla final. Dicho lo anterior, a partir de aquel momento Putin tenía dos opciones. Una, reclamar la Novorossiya o la Magnovchina, dos territorios de tradición rusa ampliamente imbricados entre sí. La Novorossiya, que significa literalmente Nueva Rusia, es una gran colonia de asentamientos creada por el mariscal Grigori Potemkin, amante de la emperatriz Catalina II de Rusia, Catalina la Grande. En los territorios que arrancó el Imperio Otomano, la Novorossiya abarca todo el sur de la Ucrania actual, incluyendo Crimea y Transnistria, una pequeña parte de la actual Moldavia. La Novorossiya nunca sufrió los horrores del sistema de explotación de siervos que Catalina la Grande nunca pudo abolir en el Imperio ruso. El mariscal Potemkin construyó en la Novorossiya un estado ilustrado inspirado en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Durante algún tiempo la Novorossiya fue gobernada por un oficial francés que era amigo personal del zar Alejandro I, Armand de Mignerot de Plessis, duque de Richelieu, por si se acuerdan de aquel famoso cardenal homónimo, Richelieu, quien se convertiría después en presidente del Consejo de Ministros de Francia. La Magnochina es el territorio donde triunfó en 1918 el llamado Ejército Negro del anarquista campesino Néstor Magnó. Esa entidad había logrado liberarse del poder de Kiev, entonces en manos de Simón de Pletiura y de Dmitri Rostov, respectivamente, el protector y el fundador de los nacionalistas integristas, cuyos sucesores acaparan hoy el poder en Ucrania, y a quienes Rusia califica de nazis. Los partidarios de Néstor Magnó instauraron entonces en el sudeste de Ucrania un régimen libertario, inspirado en la idea de los socialistas franceses del siglo XIX. Charles de Fourier y Pierre-Joseph Proudhon, bajo la influencia de Pierre Kropotkin, con la creación de la comuna que se autodeterminaba la Magnovchina. Fue finalmente destruida y sus partidarios fueron masacrados en ataques que venían del Imperio Alemán y de los nacionalistas integristas ucranianos como de los bolcheviques trotskistas. Finalmente, el presidente Putin optó por la Novorossiya y hoy la reivindica oficialmente. La zona que el ejército de Kiev acaba de liberar fue parte, en cierto momento, de uno de los mayores países anarquistas del mundo,
creado por Néstor Makhno, pero nunca fue parte de la Novorosilla. Y Kiev acaba de recuperar esa porción de terreno como lo hizo en su momento la Ucrania del periodo comprendido en las dos guerras mundiales. Visto desde la perspectiva rusa, Kiev ha recuperado un territorio que Moscú en algún momento se planteó anexar, pero que finalmente ya había renunciado. En otras palabras, no había ahí tropas del ejército ruso, sino solo guardafronteras y policías de las repúblicas populares del Donbass. Fueron esos los efectivos que se retiraron sin oponer resistencia. Así que no hubo ahí combates y mucho menos derrota. En ese contexto, las interminables disertaciones de los medios occidentales sobre un supuesto complot que no se sabe qué generales rusos deseosos de derrocar al derrotado presidente Putin son pura ficción. Todo sería muy distinto si el ejército ucraniano, dirigido desde Occidente, lograra recuperar Gerson, ciudad portuaria del río Dnieper, cercana a donde ese río desemboca en el Mar Negro. Y al parecer Kiev y sus padrinos tienen una segunda operación planificada alrededor de la central nuclear de Zaporilla. La superchería del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consiste en presentar una progresión de sus tropas sobre el terreno no ocupado, como si fuese resultado de una batalla. Batalla que nunca existió, pero eso le permite reclamar a Occidente todavía más miles de millones de dólares. Por eso fue que su contraofensiva se inició precisamente el día 6 de septiembre. Solo 2 días después, el día 8 de septiembre, los ministros de defensa de unos 50 países se reunieron en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, para decretar nuevas entregas de armamento a Ucrania. Pero como nadie cuenta con recursos suficientes para eso, Estados Unidos adelantó lo necesario, invocando la Ukrainian Democracy Defense Led and Less Act of the 2022. Que eso significa que los otros países tendrán que devolver después los fondos que Washington puso sobre la mesa. El 9 y el 10 de septiembre, el Institute of Study of War reveló detalles sobre el avance de las tropas de Kiev y el caluroso recibimiento que han tenido en el terreno recuperado. Y la prensa occidental se traga esa farsa sin chistar y hace eco de ella cuando en realidad el Institute of the Study of War es la guarida de straussianos. Los dirige Kimberly Keegan, la cuñada de la subsecretaria de Estado Victoria F. de UA Nuland. Ya sabrán ustedes la historia, ¿verdad?, que se dio en el Euromaidán, donde la susodicha Victoria Nuland cita en una llamada telefónica con el embajador de los Estados Unidos en Ucrania, fuck the UN, o sea, a la fregada la Unión Europea. Entre sus miembros del Consejo de Administración está Bill Kristol, el expresidente del Project of the American New Century, o Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, IPAC, por sus siglas en inglés, y el general David Petraeus, quien se encargó nada menos que de destruir Irak y Afganistán. El general Petraeus. El 11 de septiembre, la agencia de noticias Reuters aseguraba que miles de soldados rusos estaban a la desbandada y hablaba de duro golpe para Rusia, a pesar de que el Estado Mayor ruso simplemente había ordenado una retirada inmediata
de un territorio en el cual no estaba interesado en controlar. Vale la pena recordar aquí que cuando el presidente Donald Trump expulsó a los straussianos de su administración, Victoria F. Nuland se convirtió repentinamente en una de las directoras de la agencia de noticias Reuters. El despacho de Reuters lleva la firma de Max Hunter, un ex alumno de Eton, la universidad más elitista de Inglaterra. Poco después, el Ministerio Británico de Defensa confirmaba la afirmación del despacho. El 12 de septiembre, el New York Times aportaba su aval al engaño publicando una doble página de loas al valeroso presidente Zelensky. La prensa occidental se hace eco en todo eso sin la menor muestra de reflexión. Pero precisamente mientras se distribuía aquella edición del New York Times, todas las centrales eléctricas ucranianas eran alcanzadas por misiles durante la noche. Y Ucrania se hunde en esas fechas en la oscuridad, ¿verdad? Una andanada de misiles como un poco menor que la que se llevó a cabo ayer, día 15, en donde se apagaron todas las centrales nucleares en Ucrania. Y en esa ocasión fueron alrededor de 60 misiles, ¿verdad? Y bien, y todas las centrales ucranianas eran alcanzadas en aquella fecha por misiles durante la noche. Ucrania se hundía en la oscuridad. La contraofensiva también. Ante la mala fe de Occidente, el presidente Putin anunció que por ahora Rusia ha utilizado contra los nazis una pequeña parte de sus fuerzas y recalca que de ser necesario, sus próximas acciones alcanzarán otra envergadura, misma que al parecer va tomando cuerpo con la movilización de 370,000 efectivos de tropa con experiencia militar y la movilización de millones de toneladas de blindados, municiones y demás equipo a todo el frente y en especial a la región de Jersón, donde se espera una ofensiva de fuerzas de la OTAN y Ucrania, puesto que los Estados Unidos ya reconoció que tiene botas sobre el terreno. Es decir, asesores, directores de tiro e inspectores quienes ya tienen presencia sobre el terreno. Veremos qué nos depara el general invierno. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Les pido me regalen un like o un dislike, según su gusto. Y si me quieren mandar alguna sugerencia para algún video en especial, que con mucho gusto la atenderé. Muchas gracias.